¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un podcast en donde conversamos sobre la situación política de nuestro país, las noticias más relevantes que hemos tenido la última semana. Y como siempre, me acompañan Rodrigo Salgado y Luis Alberto Salgado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Franco? Un saludo a todos los televidentes y oyentes. Un gusto estar nuevamente por acá y Buenas con ganas noches de a conversar un todos. poco. Buenas noches a todos, efectivamente. Aquí Franco, como todos los momentos, aquí presente y a la orden. Bien. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahora tenemos temas bastante importantes que han pasado incluso hace algunos momentos. Estamos grabando lunes por la noche. Y bueno, como primer tema queremos tocar la renuncia de Walter Ayala, ex ministro de Defensa. Recordemos de que a raíz de este escándalo que hubo en el ejército, donde el excomandante general José Alberto Vizcarra Álvarez había denunciado o se había quejado de que habían interferencias en los ascensos en la institución, y estas interferencias eran del mismo Pedro Castillo y de Walter Ayala a nombre de él. Entonces, a raíz de todo este escándalo, Walter Ayala, en su momento ministro, el lunes puso su cargo a disposición y Castillo se demoró una semana en aceptar esa renuncia. Hasta hoy por la tarde nos enteramos de que efectivamente había aceptado la renuncia. Un poco sus palabras en caliente de lo que ha pasado, porque fue hace unas pocas horas. Sí, bueno, yo creo que hemos hablado un poco del fondo del tema la semana pasada, pero yo quiero enfocarme un poco en lo que es política, ¿no? En política los tiempos son muy importantes. Y una vez más, parece que Pedro Castillo no tiene ningún olfato político, ¿no? Si es que se iba a aceptar la renuncia, o se le iba a sacar a este exministro, pues lo más sensato y políticamente viable y políticamente beneficioso para él era hacerlo inmediatamente. Si hace una semana cuando él pone su cargo a disposición, o de hecho sin necesidad de que haga eso, Castillo lo sacaba de gabinete, Castillo, para su gobierno, podía recabar un poco de crédito político. Ahora lo hace una semana tarde y como consecuencia, el efecto positivo que tenga esta renuncia o este despido, pues se reduce a su mínima expresión, ¿no? Entonces es como si eh, tomaste una decisión correcta dentro de todo, pero en lugar de aprovecharla, entre comillas, políticamente, pues la desperdicias tomándote un tiempo que la verdad no se sabe qué gana Castillo, ¿no? Y es una constante de este gobierno, es una constante de Castillo, ¿no? El hecho de un poco quedarse dormido o querer hacer como, no sé, capaz como que quiere demostrar que a él no lo puede influenciar, no lo puede impresionar, que él sigue sus propios tiempos, pero la consecuencia de eso en realidad es que termina cada vez más debilitado o no se fortalece tanto como podría fortalecerse eh, frente a cualquier tema o circunstancia política que se genere dentro de su gobierno, ¿no? Bueno, primero dos cosas, ¿no? Primero, una persona cuya presencia ya en el Ministerio de Defensa ya venía siendo severamente cuestionada y justificadamente cuestionada, además, ¿no? Ser ministro de Defensa no necesariamente tiene que ser un militar, ¿no? Puede ser un civil, pero un civil y con mayor razón y un militar con calificaciones suficientes para asumir la representación, la función política del sector defensa del país, ¿no? Ya Ayala venía desde el comienzo siendo cuestionado por precisamente carecer de esta experiencia, de estos contactos, que supone además por la naturaleza del sector un tema muy central de respeto, ¿no? De respeto a la autoridad del jefe de la defensa en el sector defensa, asumiendo que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, es la autoridad civil, que es el presidente de la República. Pero el inmediato ahí es el ministro. Entonces ya venía Ayala arrastrando esto, y luego viene esta sucesión
de errores o de, de presiones que en otras circunstancias se hubieran podido manejar con mucho más solvencia, con elegancia, sin mucho salto, pero considerando además el contexto general de la presidencia y del gobierno de Pedro Castillo, pues se generó y él facilitó la circunstancia del cuestionamiento. Y yo creo que hay nuevamente un razonamiento políticamente, casi diría, no sé si me exceden la palabra, primitivo, de tomarlo personal, de que el presidente Castillo tomaría el segundo argumento que expresa Rodrigo, en el sentido de que él toma sus tiempos, que nadie le pone presiones, cuando esa es una concepción que en algún momento, en determinados momentos, la energía del carácter puede valer y puede ser aceptado. Pero en circunstancias de esta naturaleza, donde dice yo tomo mis tiempos y nadie me pone presiones, pues suena más bien a petulancia, a terquedad irracional y nuevamente a dispararse a los pies. Entonces, ese es otro tema que genera a su vez un desgaste político innecesario, y ahí tenemos la circunstancia de que finalmente le pidió la renuncia, el otro señor lo aceptó, con dos frases trilladas además, dice, por un lado, déjeme trabajar, lo cual le recuerda al señor Toledo, déjeme trabajar, y hablando de no más politiquería, ¿no? Ese es un término empleado, además le gusta emplear al señor Alberto Fujimori, y ya sabemos a qué suena cuando habla de politiquería. Entonces, yo creo que por ahí va la situación, y una vez más, el presidente Castillo pierde debido a su falta de madurez o de inteligencia específica en estos temas, una vez más, ¿no? Pierde su gobierno, pierde puntos, en un contexto general donde comienza a caer ya visiblemente. Según encuestas, por más que esas encuestas puedan ser dirigidas o políticamente inspiradas en contra del régimen, pues es evidente que va cayendo, ¿no? Así es, y además recordar también que la Fiscalía ya había abierto una investigación preliminar contra el mismo Ayala, ¿no? Y también es importante no olvidar o que simplemente renuncie y que la investigación ya no prosiga, o que ya nos olvidemos de esto, vamos a la siguiente, ¿no? Creo que es importante que estas irregularidades se sigan investigando, que se llegue hasta el final. Si Pedro Castillo tiene responsabilidad directa en esto, debe hacerse público, debe hacerse conocido, ¿no? Creo que es importante este hecho, ¿no? Y también ya vemos que ya es una seguidilla de errores o malos momentos o malas declaraciones que está teniendo Castillo en su gobierno, que ya también está llegando a los puntos más altos, ¿no? Y está causando que ya la misma gente, como vemos en la caída de la aprobación, se está dando cuenta, ¿no? Sobre todo sectores que antes lo apoyaban bastante. Y ahora vamos a comentar también esa encuesta. Y una de las consecuencias de todas estas indecisiones, de todas estas tardías decisiones que puede tener Castillo, ha sido la inestabilidad en un gabinete que sentíamos hasta cierto punto sólido con la llegada de Mirta Vázquez, ¿no? O sea, para mí fue una de las noticias más gratas en política de lo que va de esos últimos meses. De hecho, era o se sentía como un futuro ya más moderado, más para llegar a consenso, ¿no? Que seguir en estas inestabilidades. Pero bueno, hay una noticia o hay un reportaje importante que quisiera que comentemos, en que hubo en el semanario de Hildebrand en sus 13, que fue publicado este viernes, en donde, según fuentes de este semanario, Mirta Vázquez estaría evaluando una posible renuncia al gabinete, en principio en desacuerdo a la permanencia del ministro Walter Ayala, que bueno, que ya renunció, pero digamos que yo creo que el daño está hecho hasta cierto punto. Recordemos que también ella no acompañó a, a Pedro Castillo, a Ayacucho, cuando este viajó a presentar los logros de sus 100 primeros días, en donde también ahí, aprovechando que estoy comentando ese viaje, también ahí la llega a desautorizar, ¿no? Porque ahí habla un poco del hecho de la Asamblea Constituyente, empieza a hablar de que
es algo importante, ¿no? Que es algo que tienen que hacer. Entonces, cuando ya previamente Mirta había dicho de que si bien creía en que era necesaria una asamblea constituyente, en este momento no era prioridad para el gobierno. Incluso, según este semanario, también se había dado a conocer que dentro del entorno de Vázquez se temía de que, o se creía que Castillo ya estaba buscando un reemplazo para ella, ¿no? Y entre los más voceados estaban Aníbal Torres y Pedro Franque. Entonces, ¿ustedes creen qué opinan primero sobre este reportaje? ¿Creen que con la salida de Walter Ayala se calme un poco las aguas en cuanto a la relación de Mirta Vázquez o Castillo? ¿O cómo ven el futuro de Mirta dentro de este gabinete? Rod. Yo creo que honestamente que el letargo, lentitud, cualquier otro sustantivo que vamos a pensar que esté relacionado a la poca velocidad de reacción de Castillo, en este caso le juega a su favor, ¿no? Que cuando estemos hablando así de Mirta Vázquez, así un poco de rumores, tú te podías a pensar cuántas veces hablamos de que Bellido ya iba a salir, como por un mes, creo yo, un mes y medio, y al final se quedó ese mes o mes y medio extra, ¿no? En este caso tenemos una, una cierta tira de rumores de baja intensidad. Ojalá que signifique que Mirta Vázquez en realidad va a estar varios meses en este tira de afloje de sí, ya va a salir, ¿no? Ojalá, la verdad que sería inútil, ¿no? Para Castillo, o sea, a cierto punto, en cierto momento tiene que darse cuenta, recién estoy a 3, 4 meses de mi gobierno y ya he tenido no sé cuántos ministros, al punto que no puedo concentrarme en las cosas que quiero sacar adelante, ¿no? Y si fuera la Asamblea Constituyente, que obviamente o políticamente no, estoy de acuerdo que no es el momento, pero no está tan lejos el momento tampoco, creo. Pero políticamente, o sea, empujar esas ideas fuertes requiere cierta estabilidad en la parte de quiénes son los funcionarios de tu gobierno, quiénes son los ministros y la primera ministra, ¿no? Sin eso, de verdad que no se puede empujar ninguna idea madre, porque la, cualquier, cualquier idea fuerte se vuelve débil cuando los interlocutores pues cambian cada 5 minutos, ¿no? Entonces, por todas esas razones, de verdad no creo que Castillo tome esa decisión. Yo creo que Mirta Vázquez va a estar un tiempo más, pero obviamente no apostaría mucho por esa posibilidad si fuera a ponerlo en Betson, ¿no? Um, entonces, Pedro Frank y Aníbal Torres obviamente son personas, son figuras muy importantes del gobierno. Incluso Aníbal Torres ahora nos ha entretenido un poco con sus intervenciones y pequeñas, pequeños dimes y diretes sobre, bueno, no tanto dimes y diretes, porque no lo he escuchado mucho a reaccionar a, a Velarde. Pero no sé, o sea, no, de verdad que no creo que ellos pues tomen una posta en este momento, ¿no? Están bien donde están en todo caso. Pero bueno, dentro de todo, creo que Mirta probablemente se va a quedar por un tiempo sustancial en este gobierno, 6 meses por lo menos, ojalá más, pero con 6 meses ya tal vez nos vamos a dar por bien servidos dentro de este mar de inestabilidad. Bueno, en medio de esto son algo más de ya 100 días. Aproximadamente han cambiado ya como 10 ministros u 11. Es un promedio de un cambio de un ministro nuevo, un cambio de un ministro cada 10 días, ¿no? Esto refleja la profunda inestabilidad y a su vez la característica del gobierno de Pedro Castillo, aún teniendo a Mirta Vázquez ahí. Entonces, porque esto revela un problema más de fondo, de una falta de proyección de Pedro Castillo, de dar la confianza que tiene que dar un líder. O sea, el líder lidera cosas buenas. O sea, el líder tiene que inspirar, tiene que clarificar el rumbo, tiene que dar en medio de circunstancias difíciles mensajes de confianza y de saber a dónde va.
y de a dónde está conduciendo al país. Entonces, si el líder falla en hacer eso, y además esos rumbos tienen que ir en consecuencia no con un proyecto totalitario o un proyecto caudillista, sino un proyecto de una democracia moderna, sólida, con justicia social y con eficacia y con crecimiento económico inclusivo. Entonces, si el líder no proyecta eso y encima nombra personajes que él considera de su entorno, últimamente se menciona que hay mucha gente de Chota, muy cerca de él, y funcionarios, aparte de la labor de zapa que está permanentemente haciendo Cerrón, y he visto a propósito ya hoy día, en estas últimas horas, he visto un documento de una Secretaría de Juventudes de Perú Libre pidiendo la expulsión de Dina Boluarte por las declaraciones que ha hecho, que ha sido simplemente ratificar lo que el mismo Cerrón dijo hace un par de semanas, en el sentido de que jamás pensaron llegar a la presidencia con Pedro Castillo y que solamente querían una bancada. A lo que voy, volviendo al tema central, efectivamente, si comienza a inspirarse Pedro Castillo, se dará cuenta de que más le conviene tener a Mirta Vázquez cerca como presidente del Consejo de Ministros un buen tiempo más, varios meses más. El problema de fondo está, y aquí lo dejo, en que el mismo Castillo no tiene claro qué cosa es lo que quiere hacer en el gobierno. Y sus decisiones reflejan esa inseguridad, esa falta de confianza en lo que quiere transmitirle al país, en sus propias convicciones. No es claro, sigue sin dar conferencias de prensa o realmente entrevistas donde se vea realmente el alma y el cerebro y la inteligencia del jefe de Estado. Eso no revela Castillo. Entonces, para bien o para mal, para mejor o para peor, pero no lo hace. Y eso es profundamente deficitario y es lo que incide también y facilita el camino de esos sectores de derecha, ultraderecha, que buscan la vacancia, por un lado, y que gran parte de la población, incluidos sectores juveniles amplios, que se cumplieron ayer un año, hicieron esta marcha masiva, protesta, que fue duramente reprimida por el gobierno usurpador de Merino, pero que a su vez esto revela esta inconsecuencia y esta falta de comprensión por parte de Pedro Castillo de lo que tiene entre manos. Y esto es lo que se ve día a día, ¿no? Ese es el gran problema del país. Aquí quiero agregar una cosa pequeña, ¿no? Que tal vez la voy a empezar a repetir cada semana. Mientras más razonable suene o se comporte el gobierno de Castillo, más irracional se van a volver los ataques que ganan televisión, que ganan prensa, que viene usualmente de la derecha, ¿no? Por ejemplo, este tema de la gente de Chota, ¿no? O sea, lo estaba viendo, lo oía, un amigo lo decía, una persona en Twitter, ¿a quién, algún presidente se le ha cuestionado en algún momento que tenga mucha gente que vive en Miraflores o San Isidro, en Lima, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿En qué contexto se da este ataque? En el contexto de que ha salido este ministro de Defensa, se ha blindado a este ministro de Energía y Minas con votos del fujimorismo. Entonces, no lo van a tocar tanto pues, por ese lado, ¿no? Entonces, no hay mucho por dónde atacarle en este momento en particular, entonces vamos a inventarnos esta controversia de la gente de Chota. ¿No? Entonces, a eso me refiero, y lo vas a seguir viendo, ¿no? Mientras más razonable, más consecuente se ve el gobierno de Castillo, o más normal, relativamente hablando comparativamente hablando con gobiernos previos, más irracional o más disparatados van a ser los ataques que se hagan en su contra. Y solamente algo más, ¿no? El tema es que esos sectores, precisamente que menciona Rodrigo, que buscan la vacancia diciéndolo expresamente o soterradamente, no generan adhesiones de esos amplios sectores de juventudes, de juveniles, entre los 18 y los 24 o 25 años, que han salido a llenar las calles y que en su momento
Se tumbaron, por ejemplo, a Alberto Fujimori en el año 2000, con los jóvenes de esos años, ¿no? Y lo que ha pasado recientemente cuando tumbaron al régimen de 6 días de Merino, son jóvenes que de ninguna manera quieren transar, ni darle gusto, ni permitir que un gobernante, hombre o mujer, de derecha o ultraderecha, asuma ni siquiera temporalmente la conducción del Estado, porque significaría represión durísima. Y hace un año ya dieron una clara muestra de qué cosa harían desde el gobierno, cómo manejarían la seguridad pública y la seguridad ciudadana en cuanto a represión. Pero por otro lado, esas amplias juventudes también no están dispuestas a respaldar a un gobierno, por más que se le acuse de comunista o lo que fuere, de Pedro Castillo, por las contradicciones, por estos bandazos insólitos, por esta falta de proyección y de visión de lo que está buscando para el país el presidente Pedro Castillo. Entonces, estamos en una especie de indecisión o de limbo donde hay muchas cosas que todavía no pueden afirmarse con certeza, y ese es otro de los temas que creo que habría que tratar con algún detenimiento. Sí, qué bueno que mencionas lo de las marchas en contra de Merino, que hace unos días se cumplió un año de eso. Creo que es importante siempre recordarlo y recordar también a la gente dos cosas, ¿no? Una, que creo que cuando la ciudadanía se manifiesta de una manera orgánica, eh, demostrando sus valores democráticos y su percepción y su clara percepción sobre lo que significa la democracia, creo que es importante y es muy bueno que haya tenido estas consecuencias, digamos, positivas en el sentido de que se pudo, que Merino terminó renunciando por presiones de la misma ciudadanía de la presidencia, ¿no? Sobre todo siendo la ciudadanía la que le da el poder a los políticos. Y bueno, alineado a eso, también es importante que las personas tengan ese sentimiento crítico o ese sentido crítico a este gobierno de que, si bien está siendo, digamos, controlado de alguna manera en el sentido de que yo no creo particularmente que exista un peligro de comunismo real. O sea, yo para mí, y creo que lo he dicho en anteriores podcasts, Castillo ni siquiera parece izquierdista, sino un simple sindicalista que ni siquiera tiene organización y no tiene poder de decisión. Pero es importante sí criticarlo como lo está haciendo la gente, ¿no? Y es importante que estemos atentos a lo que está haciendo, y creo que era una de las posturas o uno de lo que se esperaba que cuando Castillo llega al poder, de que habían varios poderes que iban a estar de alguna manera vigilándolo, la prensa, el Congreso mismo y hasta cierto punto la ciudadanía, tanto la que votó a favor como la que votó en contra, sobre todo la que votó en contra. Y bueno, también esta ciudadanía ha demostrado, digamos, o sea, se ha recopilado su sensación, su sentir frente a este gobierno en una encuesta que realizó el Comercio e Ipsos, una encuesta que creo que es importante mencionarla porque hay unas cositas, analizarla porque hay unas cositas ahí muy importantes, ¿no? La primera es que Castillo, la aprobación ha disminuido de 42% a 35%, y la desaprobación ha aumentado de 48% a 57%. Y una cosa que es muy importante, que lo comenté al inicio, es que el mayor aumento de desaprobación es en regiones de centro y oriente del territorio nacional, sobre todo de centro, que es uno de los lugares en donde Castillo tenía presencia, ¿no? Dentro de sus principales aciertos, también creo que es importante analizar los aciertos y errores. Entre los aciertos, los más importantes es continuar y ampliar la vacunación, que coincido totalmente, el 51% piensa eso también, y yo creo que estoy dentro de ese 51%, y eso está muy alineado a la aprobación de Ceballos, que tiene 50%, que considero que es una aprobación bastante alta. Y el segundo principal acierto fue entregar el bono Yanapay a familias vulnerables. El tema de bonos se puede discutir o no, pero bueno, ese es lo que las personas han sentido, ¿no? Y entre los principales errores ha sido uno, bueno, creo que todos coincidimos en el nombramiento de funcionarios incapaces, el 40%, y la designación de Bellido como premier, del 32%. La aprobación de Mirta también
Creo que, o sea, desde mi punto de vista, Mirta, sin merecerlo, yo creo que más a consecuencia de toda esta inestabilidad generada por Castillo, ha disminuido su aprobación de 32 a 28%. No, primero, conversar sobre esta aprobación de Castillo y ahí revisamos la del Congreso, que también es importante porque el Congreso también, digamos, creo que está peor que Castillo, ¿no? Primero sus palabras sobre esta encuesta. Sí, primero un tema un poquito técnico, ¿no? Cuando veas tú una variación de porcentual de alrededor de menos de entre 5% o menos, en realidad es muy difícil concluir que ha habido un cambio, ¿no? Simplemente por tema estadístico. Ahora, Franco, ¿me repites los números de Castillo, por favor? ¿De cuánto ha caído? De 42 a 35% la Claro, entonces, aprobación. entonces ahí sí está por fuera de ese 5%, ¿no? Que usualmente tiene el margen de error estas encuestas. Y eso es importante, pues, ¿sabes qué? Porque una de las cosas que me volvieron loco, que a mí me volvieron loco durante las elecciones, era que se habló tanto en la primera vuelta de quién estaba segundo, quién iba a pasar la segunda vuelta. En realidad nadie tenía la menor idea de quién iba a pasar, con la excepción de Castillo la última semana, ¿no? Porque los márgenes de errores de esas encuestas siempre son 3, 4, 5%, y para cada medida, y en ese sentido, pues, estar dentro del margen de error quiere decir que la encuesta estaba correcta, ¿no? Entonces solamente quería resaltar eso para los oyentes y también para nosotros mismos, ¿no? Cuando vemos ese tipo de encuestas. Por eso cuando hablas de la caída de Mirta Vázquez de 32 a 28, puede ser simplemente que la aceptación esté igual, solo que, solo que en esta muestra se ha visto ese cambio. Igual en el tema del Congreso, ¿no? Creo que bajó del 32 al 30, algo así. Creo que básicamente eso significa que está igual, ¿no? No quiero entrar en temas de manipulación de encuestas y todo eso, porque la verdad se necesitaría mucha evidencia de eso. Y es algo a lo que yo soy me resisto mucho a creer esos temas, ¿no? A menos que obviamente salgan cosas que ya cuestionen un poco más lo fehaciente de las encuestas, ¿no? Entonces, Pues, eso es lo primero que quería decir, en cuanto al tema, un tema un poco técnico. Y lo segundo es, pues, la política peruana es muy susceptible, ¿no? El poblador peruano, el votante peruano es muy susceptible. De hecho, yo tenía, hace como 10 años, cuando estaba estudiando un poco lo que era teoría de juegos y votación y todo eso, era increíble cómo el electorado peruano es mucho más susceptible a cualquier factor que en otros países, que países como Estados Unidos, pues no afectan tanto, ¿no? Un mal debate puede causar una movida de un 3-4%, que es significativo en un sistema electoral como el estadounidense, pero un mal debate, un buen debate en el Perú sí puede causar una movida de 10-15 puntos, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de un candidato que tiene 5% y sube a 15% a través de un buen debate y un buen manejo de los siguientes días después del debate, ¿no? Entonces, importante notar eso, y eso lo digo porque la semana pasada fue una semana muy extraña para la política peruana, ¿no? Ahora, parece que la extrañeza de la política peruana se está volviendo la constante, ¿no? Pero obviamente no es un momento bueno para tomar esta encuesta, ¿no? Para la gente para el gobierno de Castillo, para Mirta Vázquez. Sería muy interesante ver qué pasa de cada 2 semanas, si se calman un poco las cosas, ¿no? Porque yo creo, o mi hipótesis sería que esa aprobación probablemente subiría naturalmente, si es que el gobierno empieza a ser un poquito más normal en comparación con lo que ha sido hasta ahora. bueno, sí, claro, son esas posibilidades. Y en cuanto a las encuestas, efectivamente ahora sería aventurado ponerse a especular sobre la buena fe o la precisión técnica de las encuestas. El problema es que en nuestro país también las encuestadoras tienen su propia historia, ¿no? Y esa historia se remonta ya, sobre todo en los años 90, y 2000 y por ahí.
y todas, ¿no? Cayeron, salvo, bueno, el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, no hubo ninguna denuncia en ese sentido, pero respecto a las demás, entonces, en cierto sector de la población hay cierta suspicacia cuando para optar con pinzas estos resultados, efectivamente, ¿no? Y cuando hay un trasfondo y una intencionalidad política que se revela en los titulares de los medios de comunicación, que en vez de informar, los titulares prácticamente son opiniones de los dueños de los medios sobre el director en ese momento, entonces aumenta esa suspicacia y aumenta justificadamente. Entonces, lo que quiero señalar respecto de esta situación también de las encuestas es que hay una constante también con respecto al Congreso, y esa es una variable central importante, ¿no? Que así como sectores amplios de la ciudadanía no están dispuestos a avalar a esa derecha, ultraderecha, que está muchas veces asociada con sectores políticos en el Congreso mismo, este último blindaje que le hicieron al ministro de Transporte, Silva, ¿no? Donde nosotros estamos casi seguros que lo iban a interpelar. Y finalmente, pues, fujimoristas, de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, ¿no? Juntos por el Perú, se juntaron todos y decidieron simplemente ni siquiera interpelarlo al señor diciendo alguno que va a ser dentro de unos días, porque primero se venía la interpelación y la censura probable al ministro de Defensa, al señor Ayala. Entonces, esto revela algo, un trasfondo más denso, negativamente denso y políticamente fétido, de cuál es el trasfondo para blindar a este señor que se está trayendo abajo, por lo menos por ahora, la reforma necesaria del transporte, ¿no? Que es algo urgente, que es algo que se ve y que Lima y las otras ciudades del país son fundamentalmente afectadas en la salud, en la calidad de vida, etcétera. Entonces, si algo así ocurre, uno tiene que preguntarse qué hay en el trasfondo, qué hay detrás de esa decisión. Entonces, las encuestas, en consecuencia, es muy difícil ver qué cosas están viniendo considerando la volubilidad de los sectores ciudadanos, ¿no? Sectores que en un momento son muy apegados a las libertades y al Estado y a la democracia, pues en un momento pueden justificar un golpe de Estado para combatir la delincuencia, digamos, o la percepción de la delincuencia tal como ella es asumida por sectores poblacionales. Entonces, la primera palabra que se viene en el tema de las encuestas es muy relativa. Mucho cuidado, con prudencia al momento de ver estos números, pero no dejar de prestarles atención y sobre todo quienes manejan esas encuestas, quién las paga esas encuestas, en qué momento se dan y cuál es la intencionalidad de al transmitir algo para que empate con lo que puede empezar a ser la percepción que quieren proyectar algunos medios de comunicación sobre esto, ¿no? Sí, y eso es muy importante, sobre todo lo que pasó con este blindaje, que todos esperábamos que lo interpelen, ¿no? Pero ahí según mi opinión, pueden ser dos posibles razones. Uno, que en verdad hayan ciertos intereses en blindar ese ministro, eso esperemos que se investigue. Y la segunda razón también es como no fue propuesta por un partido de derecha o un partido de, digamos, la oposición, ¿no? Que ellos quieren verse como los defensores de la democracia frente al peligro del comunismo, han querido opacar esa medida, ¿no? Y eso te habla un poco de que cuál es su intención al venderse así, ¿no? O sea, qué es lo que a largo plazo quieren buscar ellos plantearse, hablo de la derecha, de Avanza País, el Fujimorismo y de Renovación Popular. ¿Cuál es el perfil que quieren dar a la población, ¿no? Y cuáles son sus intenciones finales, ¿no? Que bueno, ya sabemos que ellos se frotan las manos cada vez que Castillo comete un error porque creen que están más cerca de la vacancia, ¿no? Y también quería comentar que no normalicemos el tema de la vacancia, ¿no? Por más que podamos estar hartos de Castillo o hartos de sus decisiones y de sus indecisiones y todo el malestar y inestabilidad que está ocasionando, es el presidente que ha elegido el país y la vacancia no puede ser una salida, ¿no? La vacancia no puede ser una salida y,
y una de las preguntas que hicieron, porque hay una serie de preguntas que vamos a dejar el link de la encuesta en la descripción para que ustedes puedan revisarlo. Una de las preguntas que me llamó bastante la atención y me gustó fue que hay una pregunta que decía, parte de la bancada de Perú Libre, que es liderada por Cerrón, votó en contra del gabinete. ¿Qué debería hacer Castillo? El 70% de los encuestados respondieron de que debe buscar un entendimiento con otros políticos para llegar a consensos. Eso quiere decir que hay una gran parte de la población de que quiere que Castillo busque consensos y que con eso podemos llegar a esa estabilidad política. La vacancia no puede ser una salida. No podemos normalizarla. Ya sé que pasó con bueno, con PPK no pasó, pero fue, digamos, una presión, ¿no? Pero pasó con Vizcarra, ¿no? No podemos normalizarlo, ¿no? Porque de un lado lo dieron, digamos, por así decirlo, del otro lado no se puede dar así, no creo que sea una solución, me rehúso a pensar eso. Y bueno, seguir esperando, ¿no? Y un poco para cerrar el podcast, hemos hablado de temas bastante interesantes, sus opiniones finales, un poco también recordar, bueno, que ya hemos estado recordando esta marcha contra Merino, ¿no? Un poco sus palabras sobre un año después de la marcha y para ir cerrando ahí el programa también. Sí, para mí la verdad que ha vuelto a sacar o me ha recordado lo peor de nuestra sociedad, ¿no? El hecho de que haya personas que aún en la muerte, aún frente a la muerte de seres humanos, deciden sin ningún asco ensuciar el nombre, llamarlos criminales, delincuentes, ¿no? A Inti y a Brian. La verdad que es algo que yo no... Me trato de poner en la situación opuesta, ¿no? Si es que hubiera una protesta así de derecha, conservadora, que no, con grupos con los cuales no comulgo para nada, y fallecieran dos personas, me costaría mucho hablar mal de ellos, ¿no? Pero bueno, creo que es un síntoma de la política peruana, de nuestra sociedad. um, y ojalá que no sea alguna cuestión sustancial, ¿no? O sea, por en Twitter y en Internet, las voces, unas voces minoritarias y a veces muy descabelladas, ganan presencia y ojalá que sea solamente eso y que ahora no sea un grupo sustancial el cual piensa, se siente de esa manera, pero lamentablemente creo que no es el caso, ¿no? Bueno, eso es solamente resaltar eso y pues ojalá se vengan mejores días para nuestra sociedad en ese sentido. A ver, comprender qué pasó y aprender a la lección y de qué nos puede ayudar eso para ver qué es lo que está pasando y lo que puede pasar. Esas protestas de hace un año, 14 de noviembre del año pasado, no fueron necesariamente ni mucho menos para restituir a Vizcarra. O sea, no es que Vizcarra había inspirado y había llamado a las calles. No fue la reacción coordinada de miles y miles de, mayormente jóvenes, entre los 17, 18 hasta los veintitantos años, quizá comienzo de los 30, que salieron a las calles porque se sintieron amenazados y estafados y hartos de un conjunto de políticos tramposos, mentirosos, hipócritas y corruptos instalados en el Congreso de la República, que dieron como consecuencia, ¿no? Se confabularon para tumbárselo a Vizcarra, y el núcleo central de eso, nuevamente, obviamente, la señora Keiko Fujimori con el Fujimorismo y el apoyo, ya sabemos, de los otros, de Somos Perú, de Alianza para el Progreso, de Acción Popular, pero el núcleo estaba, ya sabemos, ¿no? Entonces, fue la reacción de estas juventudes multitudinariamente y con la fuerte convicción de que había que rechazar eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con ese movimiento vasto que no gravitó en el recambio del Congreso? No ha habido un seguimiento, ¿no? Ni una consolidación o un proceso de amalgamiento de esas fuerzas para darle cohesión en una organización política, valga la redundancia, más coherente y mayor redundancia, más cohesionada para representar una alternativa para el país. Pero está ahí, esas fuerzas están ahí. Un poco en desmedro de ello fue lo que se descubrió después, lo de Vizcarra,
¿no? Lo del vacuna gay, que se había vacunado en secreto él, su familia, su entorno, su grupo, lo cual me pareció una absoluta estupidez en ese momento, mantener en secreto algo que puede haberse dicho públicamente, y eso de alguna manera como que le quitó en cierto sector la fuerza ética y moral que tuvo y que tiene esa marcha, que tuvo en su momento muy fuerte esa marcha, que el 86%, he leído una encuesta, el 86% estaba de acuerdo con la legitimidad y justicia de esa marcha del año pasado. Entonces, preguntarnos qué es lo que ocurre, qué es lo que tiene que ocurrir de nuevo para que haya una reacción inteligente, organizativa, de mediano y de largo plazo y de mediano y largo aliento para comenzar a cambiar esta política soporífera que acaba de mencionar y de la cual con justicia se queja Rodrigo y seguramente tú, Franco, y seguramente como ustedes, muchos jóvenes en sus 30 años, que se dan cuenta de dónde están las fallas de fábrica, si cabe la palabra técnica ahí, de esta situación de la política peruana y por dónde está la posibilidad de corrección. Entonces, yo creo que lo que ocurrió hace un año es una situación que no ha sido agotada en el análisis, en los detalles, en la gestación, en lo que ocurrió ahí, el éxito, porque sí, ellos sintieron que tuvo eficacia lo que hicieron, se tumbaron un régimen usurpador, evitaron que la derecha, la ultraderecha represiva y fascista, ¿no? se reinstalara en el gobierno, con todo lo que significaba la corrupción y sin ninguna garantía de que iban a haber elecciones libres, justas y transparentes en ese proceso, porque se iban a agarrar el poder, lo tuvieron durante 6 días. Entonces, esas son grandes lecciones que todavía tenemos que ir aprendiendo qué más nos quisieron transmitir esos hechos y entrevistando y conociendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué va a ocurrir con la indemnización, por ejemplo, a los deudos y a las víctimas mismas. No solamente murieron Brian Pintado e Inti Toledo, sino hubo docenas. Ahí he estado leyendo más de 80 heridos con perdigones que si llegaban con la misma precisión con la que llegaron a Brian Pintado, pues iban a haber muertos, ¿no? Heridos en una represión muy violenta a manos de la Policía Nacional, que dicho sea de paso, la inspectoría los absolvió a esas docenas, esos 12, esos policías inmediatamente responsables, pero la oficina de disciplina, la Junta de Disciplina de la Policía Nacional ha reabierto el caso y muy probable que se avance en ese proceso para establecer las responsabilidades punibles de lo que considerase ya un homicidio culposo, y no solamente eso, sino un homicidio calificado, vale decir asesinato de estos 2 jóvenes y el delito de lesiones en perjuicio de otras docenas de jóvenes más, que ojalá jamás vuelva a ocurrir, pero depende de las lecciones aprendidas, ¿no? Sí, en verdad fue una marcha bien, bien importante, creo que reflejó un poco el sentir, o bastante, ¿no? El sentir de malestar frente a este grupo de personas que quisieron acaparar el poder por intereses personales, ¿no? Así que si tú has marchado, si tú fuiste parte de esta marcha, que nadie te diga que marchaste por Vizcarra, que nadie te diga que ahora estamos viendo, que después salió lo del Vacunagate, no vacaron a Vizcarra por eso, ellos buscaron alguna razón para llegar al poder y poder hacer por intereses personales, ¿no? Así de que fue muy importante eso, lo vamos a recordar siempre. Y bueno, creo que es una buena forma de terminar el podcast. Muchas gracias por vernos. Igual esperamos sus comentarios, sus likes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Luis Alberto. Ya nos vemos la próxima semana con muchos más temas que seguramente van a salir y vamos a analizarlo acá. Muchas gracias, muchachos. Adiós. Gracias por los muchachos. Okay. Bueno. Chao, Gracias. nos vemos. Chao.